de Grecia. Los evangelios escritos sobre los héroes, las narrativas de los héroes, son griegos. No contiene todos los datos de la persona porque no se escribe en la medida que la persona crece y vive. Por eso no tenemos todos los datos de Jesús, porque no hay nadie al lado de él escribiendo todo lo que va pasando, como si fuera un secretario. Se escribe después que la persona muere y haya dejado una proeza. Usualmente se escribe después que la persona muere y contiene los datos más importantes del personaje, que son nacimiento. Es vital. Vital. No se escribe mucho de la infancia. ¿Por qué? Porque todavía no se sabe que es un héroe. Tiene que esperar que sea grande. Mientras tanto es un nene del barrio. La obra más importante está recogida aquí. Y el final de su vida, ¿cómo termina? Si termina con un caballo que se lo llevó volando, si termina con, con una nube que aparece y lo rapta, si termina crucificado y después resucita, ¿eh? El final. Es el género más antiguo de un evangelio. Se conoce, el género más antiguo de un evangelio se conoce dentro de la literatura griega y se utilizaba para escribir sobre personas de mucha importancia o de héroes. ¿Qué contiene un evangelio? Si yo tengo un evangelio de frente, el que sea, ¿con qué me voy a encontrar? Me voy a encontrar con una obra literaria compuesta por otros géneros literarios. Por ejemplo, el Evangelio es una obra literaria sobre un héroe. ¿Y dentro qué vamos a tener? Pues podemos tener una genealogía, que es todos los antecedentes de ese nene, que engendró fulano, que engendró a sutano, que engendró pensejo, que engendró esto, y que fulano vino y lo cogió de nuevo y salió para allá y terminó él. Eso es un género literario dentro del Evangelio. Se llama genealogía. Tenemos historias de milagros, en el caso de Cristo, que son historias donde aparece una persona necesitada, aparece Jesús y termina con el necesitado recibiendo el milagro. Esos son los 3 puntos de una historia de milagro. Parábolas, oraciones, por ejemplo, el Padre Nuestro. ¿Qué otra oración hay en los evangelios? Bueno, Jesús se pone de pie frente a la tumba de Lázaro y dice: Padre, te doy gracias. Es una oración, porque tú siempre me has escuchado. Bien. Tenemos discursos. Historias de la tumba vacía. Es un género. ¿Por qué es un género? Porque existe en más de un evangelio. Historias de resurrección, que se dividen en 2. Las historias de Jesús después de la tumba vacía y los encuentros con gente que no son sus discípulos, como los caminantes de Emaús. Así que, como se fija, hay más géneros, pero como se fija, el evangelio, cuando usted lo tenga en las manos, va a encontrar que tiene múltiples géneros literarios dentro, porque eso hace la lectura más
atractiva, amena y didáctica. Menos aburrida, si no fuera toda una narrativa de la que a la persona no le va a interesar leer. Aquí la idea es que la persona lo lea. En el caso de los evangelios cristianos, contienen varios géneros literarios, como se los he explicado, y esta es una característica que los distingue de los demás evangelios que existen. Veamos. ¿Qué es un género literario? ¿Verdad? Por ejemplo, en el Nuevo Testamento tenemos los evangelios, el libro de los Hechos, que es un libro histórico, las epístolas paulinas, las epístolas apostólicas, que son las de todos los demás apóstoles, y un libro profético que es el Apocalipsis. Esos son géneros literarios mayores. Géneros literarios internos serían lo que está dentro de ellos: parábolas, discursos, narrativas, alegorías, boletines y poemas, entre otros. Un evangelio puede tener varios o todos de los géneros menores que están aquí explicados, que algunos de ellos ya se los dije, ¿verdad? Por ejemplo, genealogías, historias de nacimiento, llamados, cuando Jesús llama a los discípulos, esto es un género. Los discursos, aquí tienen las historias que le enseñé. Profecías, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra. Parábolas, Padre Nuestro, el cántico de María, cuando el ángel la visita, poemas, historias de tradiciones, entre otros. ¿Qué son los evangelios canónicos? Ahora saltamos de lo general y vamos al específico. Los evangelios canónicos son las buenas noticias sobre la vida, obra, pasión y muerte del Mesías. Cristo significa Mesías. De nombre Jesús, oriundo de Galilea, quien habitó entre nosotros, y su historia es narrada y escrita mediante un tipo de documento biográfico llamado Evangelio, y que lleva el nombre de su autor, el Evangelio según Mateo, porque es según el conocimiento y la investigación de Mateo. Son evangelios canónicos los que están contenidos en el Nuevo Testamento, porque son parte del canon bíblico, de la colección sagrada de libros que componen la Biblia. Pero tenemos otros evangelios. ¿Qué es un evangelio apócrifo? Es un evangelio que su redacción no es fiel y verdadera. ¿Por qué? Porque existen dudas sobre la fecha, el autor y su contenido. Usualmente es un documento alterado que contiene serias contradicciones. Su redacción adolece de otros géneros, salud, y depende básicamente del supuesto autor. Vamos a hablar un poquito de esto. La mayoría de los evangelios apócrifos están escritos a finales del siglo I y durante el siglo II, que son distantes de Cristo. Cuando un documento es distante del punto de origen o del punto de partida, su veracidad es cuestionable, porque los más cerca son los que más oportunidades tuvieron de ver los hechos, de entrevistar testigos y de hacer investigaciones sobre los datos que tenían. Mientras más lejos, más difícil, o dependen de fuentes que no son fehacientes. Bien. Segundo, que mientras más lejos, más años tendría el autor.
yo tengo un documento que se llama El Evangelio según Tomás, pero es del año 110. Hace rato que Tomás está hecho polvo. Por lo tanto, hay problemas con relación y por ende tendría un supuesto autor. Alguien que se puso el nombre de Tomás para que el libro se moviera entre las comunidades de fe. En cuanto a los documentos que tienen alteraciones, es porque ya después del siglo I, la iglesia empieza a fortalecerse y empiezan luchas doctrinales y surgen nuevos evangelios para justificar las nuevas vertientes falsas en contra de la doctrina cristiana. Entonces, cuando empezamos a hacer un contraste entre un evangelio canónico y un evangelio apócrifo, nos damos cuenta que hay irregularidades con relación a la doctrina sobre Cristo. Ejemplo, el evangelio de Felipe el Atleta. Pueden escuchar el programa de hoy de Nueva Vida, que hablé de él. ¿Qué es este evangelio? Un evangelio gnóstico, de principios del siglo II. ¿Qué son los gnósticos? Gente que pensaban que Dios se revelaba y que los que alcanzaban la revelación eran iluminados y dejaban de ser mortales para convertirse en deidades. Hay una doctrina que se llama la doctrina del docetismo. Y el docetismo plantea que Jesús es el mejor ejemplo. Porque dicen, Jesús no es Dios, dicen ellos. Jesús es un mortal al que el Padre se le revela. Él se somete, que es la doctrina de la subordinación, se somete al Padre y el Padre lo beneficia con poder y con sabiduría y lo convierte después en una deidad. Todos los que consigan la iluminación a través de Cristo, le va a pasar lo mismo. Esos son los evangelios gnósticos. Eso tiene una base griega que se llama neoplatonismo. No se preocupe que nada de eso viene en el examen. Tranquilo. Eso, cuando demos el doctorado en esto, entonces sí que se ajustan los pantalones. Porque tienen que saberlo, que compitan con otra gente. Bien. Entonces, ¿qué sucede? Que ese evangelio dice que María Magdalena llegó y Cristo la recibió con un beso. Pare ahí. En el Medio Oriente todo el mundo se besa. Hasta los hombres. 2 veces. Un lado en cada mejilla. Que Cristo reciba a María Magdalena con un beso, aunque sí que era la mujer de él. Y dice, y cuando la besó, esta recibió de él iluminación y engendró. Creo que fue salvación o algo así. Amén. Entonces, ahí tenemos ya algo que no es de la doctrina cristiana. Porque no se engendra salvación. Cristo es la salvación. Bien, ya ve cómo contradice. Tenemos otro evangelio que se llama el evangelio de las narrativas de la infancia de Jesús. Es bonito. Ese es bonito. Pero es bien loco. Ese se escribe en Egipto. Aquí hay que decir lugar también. Se escribe en Egipto y es un evangelio copto. Los coptos son del siglo II. Y el evangelio plantea que cuando Cristo era nene, se crió en Egipto. Y entonces nadie quería jugar con él. Porque él tenía poder. Imagínense Cristo jugando balompié. Si es portero, no va a dejar pasar una. Y si es de los líneas de la derecha, las va a meter todas de todos lados. O sea, la patada que dé, eso se lleva el portero por medio. Entonces nadie quiere jugar con él porque lo ven como la teoría de super niño. Se aburrió y un nene lo jamaqueó y él lo toca y el nene se murió. Cayó muerto. Entonces María salió como una gallina culeca de allá donde estaba. Jesús, 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 ese poder no es para eso.
no hagas eso, y te está bien, mamá. Entonces agarra el nene y lo resucita. Si Jesús llega a exhibir ese poder a esa edad, lo hubieran matado antes de los 30 años. No compagina. Y el otro es que convierte unos pajaritos de barro, los sopla y los convierte en pichocitos reales. Entonces, eso compite con el Génesis, porque a quien único Dios coge de la tierra y lo hace un ser humano es al hombre. A quien único Dios sopla, no sopla los pichones. Entonces, habrían pichones que tendrían la misma capacidad de seres humanos. No puede ser. Por eso son apócrifos. Dan Brown dice que la Iglesia Católica los recogió todos y los destruyó. No, es que acuérdese que Dan Brown escribió una novela. Eso es ficción. Muchos de estos libros se consiguen en Amazon. El Evangelio de Tomás se lo puede comprar en Amazon. El Evangelio de María Magdalena. Los Hechos de Poncio Pilato también existen. Las narrativas de la infancia de Jesús están en internet. Ponga el search y aparece. Y otros más que están disponibles. Que pueden existir otros escritos, lo más seguro. Algunos evangelios apócrifos que se mencionaron en documentos o cartas de teólogos del primer siglo. El Evangelio de Tomás, el Evangelio de Pedro y las narrativas de la infancia de Jesús. ¿Qué significa esto? Se llama referencia cruzada. En español, cross-reference. ¿Por qué? Porque yo a lo mejor soy un miembro de la iglesia de Alejandría, que está en el norte de Egipto, y nunca en mi vida, en el siglo II, vi el Evangelio de Marcos. Pero tengo en las manos la carta de un teólogo de primer siglo llamado Papías. Y en la carta de Papías dice que cuando él leyó el Evangelio de Marcos, se dio cuenta, ¿ve?, que Cristo estaba llamando a los discípulos. Pues yo uso la carta de Papías como referencia para decir que el Evangelio de Marcos, 1, existe, y 2, que es antes de la carta de Papías, porque él está haciendo referencia al Evangelio. Y así es que se buscaba la forma de la veracidad de los documentos. Hoy la gente dice que estas cartas lo que hablan son fragmentos y qué sé yo, pero muchos fragmentos juntos forman un documento. Y cuando nos tiraron los otros días por encima que el Evangelio de Marcos es tardío, que no es tan temprano, pues surprise. Se descubrió en los rollos del Mar Muerto, que todavía algunos están no expuestos, un papiro que se llama el papiro 7Q. Todos los papiros tienen iniciales de dónde son. Si es M, es un papiro masorético. Si es A, es un papiro alejandrino. Si es S, es un papiro sinaítico. Si es Q, es un papiro qumránico, de Qumrán. El papiro 7Q es un fragmento que hay que pertenece a una porción del Evangelio de Marcos. Quiere decir que ese Evangelio ya existía entre el 50 y el 60 después de Cristo. Bien cerquita a la resurrección. ¿Qué hacían los esenios con ese Evangelio? Eso estaremos por saberlo en los próximos años, cuando los arqueólogos sigan buscando y yo me entere y se los diga. Y también que les diga qué pasó aquí. Digo, esto está bonito. Technical support. Yo hice algo. Usualmente yo lo hago. Algo apreté. Pero de todas formas me inspira. ¿Dónde es eso? No, el Rincón no es. Porque el Rincón es mi sitio favorito, eso no es. Gracias, hermano. Bien. Bien.
evangelio sinóptico se va a diferenciar de un evangelio apócrifo y de un evangelio gnóstico, porque es un evangelio que va a tener una doble línea. Usualmente no se habla de esto o no se expone, pero aquí lo vamos a explicar. Es un evangelio que mientras trata física y naturalmente de llevar lo que puede sobre los datos de la vida de Cristo como hombre, también va a ir hablando del desarrollo de Cristo como Dios, como deidad. ¿Sí? Porque habla de la doble naturaleza de Jesús, donde Jesús, siendo Dios, aprende a coexistir como humano. El relato más importante de esto es el encuentro con Satanás en el desierto a los 30 años. ¿Por qué? Porque Cristo tiene que prepararse 30 años como hombre para vencer a Satanás en su terreno, sin usar poder divino. ¿Con qué Cristo vence a Satanás según el texto? Con la palabra. Escrito está, escrito está, escrito está. Y ahí nos dio a nosotros un modelo. Aquí no se trata de superfuerza, aquí se trata de estar fundamentado en la escritura. ¿Bien? Chévere. ¿Cómo se escribe el evangelio? El evangelio se escribe de atrás para adelante. Se escribe después de la resurrección hacia la infancia. ¿Cómo es eso, hermano? Bueno, porque primero tengo que esperar que Cristo se muera, resucite, que pase un tiempo y yo no vea que regrese, para entonces decidir escribir, porque si yo, discípulo de Jesús, me muero, necesito dejar un legado. ¿Para quién? Para las próximas generaciones. ¿De dónde sale esa idea? Sale de las epístolas, especialmente de la epístola de Pablo y de Pedro, donde estos discípulos o apóstoles pensaron que Jesús venía ya. Pronto vendrá el Señor. Lo esperan en vida. Y los muertos en Cristo se levantarán primero y después nosotros los que quedemos vivos. Nosotros los que quedemos vivos. Pero cuando ven que va pasando el tiempo, los discípulos empiezan a ser arrestados y a ser martirizados, se hace una voz de alarma. Tan, tan, tan. Si se van los originales, ¿quién va a contar esto? ¿Y de dónde se van a sostener? Vamos a empezar a escribir. Así que se escribe después de la resurrección, se toma, ¿verdad?, la iniciativa y se va hacia atrás, hacia donde se pueda, buscando datos. Por eso no tenemos todos los datos, porque ya a esa altura mucha gente que son testigos han muerto. Aquí no hay internet. Para yo decir, envíame un email, tírate un selfie para ver a María Magdalena. Eso no va a pasar. No hay teléfono. Mira, ¿dónde fueron? Estamos en Éfeso. Rayo, ¿cuándo vienen para atrás? No sabemos. No, eso no pasa. Es un tiempo difícil. Así que la reconstrucción sobre la vida de Jesús es un señor proyecto. Que le damos credibilidad por lo mismo. Porque en una época donde no hay tecnología, donde no existe la posibilidad de comunicaciones, la gente escribió casi lo mismo sobre una historia. Yeah. Sí, recopila. Correcto, correcto. Para contarte las cosas como pasaron y no como están contándolas por ahí. Para sacar de carrera todos otros asuntos que están pasando. Y él se dedica, él tiene 3 fuentes. Su conocimiento personal, por las entrevistas, porque no hay duda alguna que Lucas tuvo contacto con María, tuvo contacto con Juan, no hay duda, y ahorita voy a decir por qué. La investigación que él hace y los documentos que tiene en la mano, porque él tiene en la mano una copia del Evangelio de Marcos, entonces lo usa para corroborar.
Ya aquí, ya aquí no está ocurriendo eso, porque en los evangelios no se da ese fenómeno. Ese fenómeno se da con los libros del Antiguo Testamento. Sí. Ya los evangelios, entonces, las mismas comunidades empiezan a copiar. Y muchos de ellos empiezan a copiar de los discursos de los discípulos originales. Un Mirage gris. ILD 903. Bien. Volvemos a ese tema ya mismo, de los copistas. Volvemos ahora. Los discípulos no escribieron pronto porque pensaban que Jesús volvía en breve. ¿Para qué escribir? No hubo muchos datos disponibles, los testigos principales estaban muertos o tenían miedo de hablar y los discípulos no escribieron pronto. No sé si está ahí, pero le voy a explicar algo que si no está, lo tienen que saber. Bien. Aprovechando, tu nombre, varón. Héctor. Dos Héctor. Excelente, los Héctor. Los Héctor troyanos. Muy bien, príncipes de Troya. Entonces, aprovechando los comentarios de los compañeros. Lo primero que se escribe en el Nuevo Testamento son las epístolas de Pablo. No son los evangelios. Pablo empieza a escribir. Taqui, 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 taqui. Año 51. Epístola de los tesalonicenses, si yo no me equivoco. Y después los corintios. ¿Por qué? Porque Pablo tiene permiso para predicar en las nuevas comunidades gentiles. Y para no perder el contacto, ¿qué hace? Escribe. A cuidar las comunidades. El primer evangelio que surge canónico es el evangelio de Marcos. Escrito, ya mismo le voy a decir, en algún momento entre el 50, el 60, por ahí. Fallando. Ahora. Y para este ejercicio, la mejor Biblia es una Reina Valera del 60 con referencia. Para este ejercicio que le voy a dar. Si yo pongo aquí arriba una copia del Evangelio de Marcos que unos copistas hicieron, ya no para la sinagoga, sino para repartirla en las comunidades que se reunían. Pero de momento aparece una copia del Evangelio de Mateo. Y resulta que hay historias de Marcos, que se repiten en Mateo. Con algunos arreglos editoriales, porque el que escribe después tiene la oportunidad de investigar y editar. Marcos por allá por Roma, Mateo en Jerusalén, sin internet, y tiene una copia. Y Lucas en Antioquía, lo vamos a poner acá abajo. Tenemos aquí Marcos, Mateo y Lucas. Y resulta que Lucas también tiene historias de Marcos y las mejora. De hecho, una de las evidencias de que Lucas tenía el Evangelio de Marcos en las manos es cuando él repite una palabra en arameo y después la escribe en griego. Nosotros no la vemos porque nos llega en español. Y Jesús se levantó y dando gracias dijo: Abba, Padre. Eso no significa gracias, Padre. Eso es Abba en arameo y Padre en español. Porque ¿quién escribe arameo? Marcos, que tiene una mezcla de arameo con hebreo. Bartimeo.
una palabra mezclada. Bar, hijo en hebreo, y Timei de la raíz aramea del ciego, el hijo del ciego. Bien, estamos hasta ahí. Pero ahora tenemos algo sorprendente. Que Mateo también tiene historias que no están en Marcos. Hay parábolas de Mateo que no están en Marcos. Hay historias de Jesús, de Mateo, que no están en Marcos. ¿Por qué? Porque esa le consta a Mateo personalmente. Él estaba allí y a lo mejor Pedro no se las contó a Marcos. Se lo olvidó, las pasó por alto. Amor Marcos pensó que no era importante, porque todo depende a quién se le escribe. Y Lucas tiene un material que tampoco está en Marcos, porque él lo investigó, él habló con María y María le contó cómo fue que el ángel se le apareció y qué fue lo que ella cantó. Y él vino y que escribió el cántico Excelsus Deo de María. Solamente si entrevista a María lo sabe. Y uno dice, pero eso es posible. Sí, porque María se va con Juan para Éfeso y tienen que pasar por Antioquía, donde vivía Lucas, que se fue con ellos hasta cierto punto. No va a dejar pasar su oportunidad. Ven acá, María, muchacha. ¿Cómo es esto? Ya me contaron esto, pero cuéntamelo tú. Por eso es que él dice, según Héctor, al principio, las cosas que he investigado. Y él está adiestrado para investigar, porque es un hombre que es doctor. Bien. La parábola del buen samaritano no está en Marcos, no está en Mateo, pero es de Cristo. ¿Y por qué Lucas la tiene? Ah, porque Lucas le escribe a los gentiles y esa parábola cae como anillo al dedo a los gentiles. ¿Y por qué Mateo no la escribe? Porque Mateo le escribe a los judíos y si escribe una parábola en contra del sacerdote y del levita, es un problema. Así que hay material personal de Mateo y hay material personal de Lucas. Ahora viene el tranque. Ahora es que resulta que hay un material en Mateo que se repite en Lucas y no está en Marcos. Repito, hay un material en Mateo que se repite en Lucas y no está en Marcos. Y se sospecha, según Wessler, que es un alemán que estudió esto, que aparentemente había otro documento que no hemos encontrado y le han puesto por nombre Q, del alemán Quell, que significa fuente. Y usted va a escuchar por ahí la teoría de las fuentes. Y esto es lo que hemos explicado ahora mismo. Que aparentemente Mateo y Lucas tenían como un pequeño tratadito en las manos cerca del año 40 y pico, que era el que usaban para discipular. ¿Y cómo yo puedo saber qué había en ese tratadito? Está en la Biblia, usted lo tiene ahí. Por eso le dije que use la Reina Valera. Cuando usted abre la Biblia de los Evangelios, usted busca en Marcos, y ahí dice si esa historia se repite en Mateo y se repite en Lucas. Pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir al Evangelio de Mateo. O si le gusta más Lucas, vaya al Evangelio de Lucas. Y la historia que se repite en Mateo, que no está en Lucas, ese es Q. Repito la fórmula. Vaya primero a Mateo, que es más completo. Coja el Evangelio de Mateo y vaya historia por historia y mire los paréntesis que están debajo de los subtítulos. Todo lo que diga en Mateo, todo lo que diga Lucas, solito,
que no diga ni Juan ni Marcos, Lucas, en Mateo, eso es Q. Y se va a sorprender de si es cierto que existía ese documentito, que era lo que tenía. El Padre Nuestro, el Sermón del Monte, la columna vertebral del Evangelio. Es una joya, es una maravilla. Bien, sospecho que le gustó eso y que van a leer de eso. Se busca la teoría Q, se llama. Sí. Ujú. Excelente pregunta. Cuando se compone el Nuevo Testamento, hay que buscar un libro que conecte el antiguo con el nuevo, para que haya como un tipo de línea de seguimiento. Entonces, ¿con qué libros terminamos el Antiguo Testamento? Los proféticos, muy bien, excelente. Pues, entonces, si tengo los proféticos que terminan el Antiguo Testamento, sería bueno tener un evangelio que empiece haciendo alegaciones del cumplimiento de esas profecías. Entonces ahí tienes a Mateo, que en su redacción, ¿cómo habla? Y esto ocurrió para que se cumpliera lo que dijo el profeta tal. Y el nacimiento de Cristo ocurrió en tal fecha para que se cumpliera lo que dijo Miqueas. Entonces yo vengo de leer las profecías y ahora me encuentro con un evangelio que es el cumplimiento de la profecía. Segunda razón, amarrada esa, que el evangelio de Marcos es medio mercenario. Es un evangelio bien nacionalista que no le tapa los errores a los discípulos. Y entonces no puedo arrancar el Nuevo Testamento con un evangelio así. Tercero, que tampoco tiene una narrativa de nacimiento. Así que tengo que poner el nacimiento de Cristo y nada mejor que el evangelio escrito por un judío, porque el otro evangelio con nacimiento es de un gentil, que es Lucas, para darle seguimiento del antiguo al nuevo. Lucas es el único gentil que escribe en toda la Biblia. Y gracias por ese evangelio, by the way. Es mi evangelio favorito. Salud. Vamos con Mateo. Hay historias que establecen que este libro es anónimo porque no está firmado. ¿Qué es firmado? Firmado es que dentro del libro haya una referencia sobre el autor. Por ejemplo, el Evangelio de Juan tiene una alegación donde dice, y nos visitó y habitó entre nosotros, él está incluido. Y vimos su gloria como la del Padre. Él la vio, él es testigo. Pero en el Evangelio de Mateo no hay ninguna redacción que lo haga cómplice de lo que él escribió. La razón es porque en el escrito él pasa desapercibido. Pero ¿cuál es la razón? Es que eso es una técnica de redacción en la que el autor no se incluye en el texto y queda excluido del grupo de los discípulos cada vez que lo menciona. ¿Por qué? Dice, y estaba Jesús allí con sus discípulos, pero él es discípulo. Pero es una redacción que tienen como técnica para no incluirse. ¿Por qué? Porque él había sido publicano y no era bien visto. Y él no quería ser el mismo que escribe, y escribe en tercera persona. ¿Ve? Entonces habla de su propia conversión. La tradición atribuye su autoría a Mateo, llamado Leví, un recaudador de impuestos a quien Jesús llamó para que le siguiera como uno de sus apóstoles. Y dice, y pasó por allí Jesús, y estaba un publicano llamado Leví, y Cristo lo miró y le dijo, sígueme, y es el mismo. Y hay algo interesante de Mateo.
que la plaza disponible entre los discípulos es una plaza de tesorero. Y él es contable. Y él no la coge. ¿Por qué? Porque la contabilidad de él tenía mucha trampa. Y él se convirtió. Y yo no quiero hablar con eso. Eso habla bien de él, ¿verdad? Suele aducirse que Mateo es el único de los 4 evangelios que llama a Leví por su segundo nombre, Mateo, porque es un nombre judío y un nombre cristiano. Que siempre que lo cita dice Mateo el publicano. Mire esto. También se considera que en su evangelio figuran 115 vocablos que no se hallan en los otros evangelios y tienen que ver con dinero, oro, plata, deudas, cuentas, cambios de dinero, etcétera, y contratos. Frases que estarían en la punta de la pluma de un ex publicano. Porque la gente escribe desde la perspectiva de su experiencia personal, de lo que viven. O sea, si yo fuera, digamos, tuviera un negocio de comida, pues los ejemplos van a ser todos de negocio de comida. Y si le estoy hablando del reloj, pues usted tiene un reloj, pues fíjese, a las 12 están las habichuelas, a las 6 está el arroz, y entonces ahí lo explico. Pero como yo me dedico a eso, los ejemplos no son de eso. Así que los ejemplos de él y las parábolas que él escoge, la mayoría tienen que ver con estos asuntos de convenio, de pacto, de contrato y de deudas. Mateo le escribe a los judíos de la diáspora y a los judíos que creyeron que Jesús era el Cristo. Por lo tanto, este evangelio se escribe después de la destrucción del templo, donde la mayoría de los judíos abandonan a Israel. Esto se puede comprobar con la gran cantidad de textos y la profusa utilización de extractos del Antiguo Testamento para demostrar que Jesús es el Cristo. Ahora yo sé que van a leer el Evangelio con otro espejuelo y van a estar buscando donde dice, para que se cumpla, como está escrito, como dijo el profeta, y va a ver la cantidad de referencias en el Evangelio. La datación mayoritaria sitúa este evangelio cerca del año 80, 10 años después de la destrucción del templo y 4 años después del final de la primera guerra judeo-romana. Debido a que a consecuencia de la destrucción del templo de Jerusalén ocurrida en año 70, los judíos fueron expulsados de Judea. Esto hizo que Mateo escribiera sabiendo que era vital hacer saber la profecía de Jesús sobre el templo y fortalecer los creyentes ahora en las sinagogas a la merced de los fariseos. Héctor, aquí vamos. Entonces se escriben copias de este evangelio, que es el único evangelio que se escribe en hebreo, aunque tenemos copias en griego, para que se lean en las sinagogas, porque los judíos que creyeron en Jesús se reunían en las sinagogas porque no dejaron de ser judíos. Entonces ahí vienen las guerras. ¿Acuerdas? Cristo dijo, y vendrá y se levantará hermano contra hermano. Eso fue en el final del siglo I, donde los que eran judíos que creyeron que Cristo era una vergüenza, se enfrentaron a los que Cristo pensaron que era el Mesías y empezaron a pelear entre ellos. Entonces los nacionalistas fariseos denunciaron a los creyentes en Jesús. Y el imperio los acusó de alteración a la paz y los sometió como mártires. Mateo utiliza un estilo de redacción bien judío, utilizando el hebreo de manera consistente, es decir, que pueda crear una referencia cruzada entre la historia que se escribe y los textos que pertenecen al Tanaj. Tanaj es Antiguo Testamento y Torá, el Pentateuco que está dentro del Tanaj. El mismo está lleno de conceptos hebraicos, semíticos y del judaísmo antiguo, porque era para judíos. Además, el uso de tradiciones bíblicas.
En estos pasajes se evidencia la mente judía de Mateo. Aquí están todos los textos, digo, la mayoría de los textos que le mencioné para que se cumpla lo que está escrito, para que se cumpla lo que dijo el profeta. Mateo 2:15, según escrito en Miqueas, de ti, Belén Efrata, me saldrá el Salvador del mundo. Cuando Herodes pregunta de dónde nacerá el Salvador. Pues si usted es judío y usted conoce el Tanaj, porque el judío tiene que conocer su Biblia, y de momento le presenta un evangelio que tiene armonía y cumplimiento con lo que usted había leído, usted va a creer que de verdad Cristo es el Mesías. Mateo tiene la misión de probar a los judíos que Jesús es el verdadero Mesías establecido en las profecías judías. Mire esta redacción. Marcos dice que hay un ciego. Mateo dice que son dos. Porque Marcos va en otra dirección. Y obviamente habían dos ciegos. Porque está el ciego y el papá del ciego. ¿Cuántos ciegos son? Dos. Pero a Marcos no le importa probar cuántos ciegos sanó Cristo. A Marcos le interesa la historia del ciego que se levantó, que es el hijo, tiró la capa y le dijo a Cristo que él quería volver a ver. Que es el hijo del otro, que también se sanó. Pero Mateo dice, no, pero a mí me interesa la historia de los dos. ¿Por qué? Porque como yo le estoy escribiendo a judíos, dos milagros en uno es la validación perfecta del testigo perfecto. Si ocurre una sanidad, pueden decir que es casualidad, pero si son dos, van a decir, este es el Cristo. Y por eso es la variedad en el texto, que no es que se lo inventaron, es que cada cual lo utilizó a conveniencia para sus destinatarios. Perdón. Por tal razón, y en conciencia de quien le escribe, Mateo cita y hace referencia con mucha frecuencia a textos del Antiguo Testamento y se apoya en ellos para mostrar el designio de Dios anunciado por los profetas, que alcanza su pleno cumplimiento en la persona y la obra de Jesús. A nosotros quizás no nos impacta tanto, pero al judío esto es vital, porque el judío guarda la ley, porque creyendo que con el cumplimiento de la ley cumple con Dios y algún día verá su Mesías. El judío que está cumpliendo con la ley, de momento le dicen, el Mesías acaba de llegar, se va a liberar porque el incumplimiento de la ley trae muerte. Pero el ver el cumplimiento de la ley, que es Cristo, trae vida eterna. Por eso es que no entiendo por qué si ya tenemos a Cristo, hay que estar con la machaca de los rituales y las ceremonias, porque el que tiene a Cristo tiene la ley completa. Sí, porque no se trata de un día, se trata de la semana. No se trata del diezmo, se trata del 100%. No se trata de alguna cosa, se trata de todo. No es poner a Cristo en el primer lugar, es ponerlo sobre todo. Porque Él no compite con nada. Cuando usted tiene algo en primer lugar, es porque hay un segundo lugar. Y Cristo es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el todo. Bien, dejé de predicar. Todo acá. Él es, en Mateo, el hijo de David. ¿Por qué? Linaje. El enviado para salvar a su pueblo. El enviado. Profecía mesiánica de Isaías. Él es el hijo del hombre, el juzgador de los vivos y los muertos, que habrá de aparecer en el final de los tiempos como juez universal. Él es el rey de Israel, porque él va a restablecer el reino y la casa davídica, y él es el Hijo de Dios por excelencia, porque Cristo refleja la imagen del Dios invisible. Si yo quiero conocer de verdad quién es Dios, mejor que leer el Antiguo Testamento, leo las proezas de Cristo, porque Cristo es el mejor reflejo de Dios. Mateo también aplica a Jesús en forma explícita los oráculos de Isaías sobre el servidor sufriente, que carga sobre sí nuestras debilidades y dolencias
y al darle el título de Señor, reservado solo a Dios en el Antiguo Testamento, afirma implícitamente su condición divina. Aquí tenemos algo que también tenemos que explicar con un poquito de detalle. En hebreo nunca se pronuncia la palabra Yahvé. Está prohibida en el mundo judío decirla. Se escribe, se lee silenciosamente, pero no se dice. ¿Por qué? Porque es blasfemia. Yo no soy apto para decir el nombre de Dios, ni usarlo en vano. Y entonces cuando el judío lee, por ejemplo, el Salmo 23, Jehová es mi pastor, no, sustituye la palabra Jehová o Yahvé por Adonai. El Adonai es mi pastor, porque Adonai en hebreo significa Señor. Pero en griego, Señor significa Kyrios, que significa amo, Señor y dueño. Así que si a Cristo le dicen Kyrios en griego, el que conoce hebreo va a pensar que le están diciendo Adonai, porque esta es implícitamente la condición divina de Jesús. Por eso es que el sumo sacerdote le dice, ¿eres tú Dios? Porque le están diciendo que Adonai en hebreo, que es sustituto para Yahvé, y Kyrios en griego, que significa Señor, igual que Adonai. ¿Eres tu Dios? Confiésalo. En Mateo vemos esta relación que se trata de Jesús, la profecía y el cumplimiento como una integración absoluta del texto. La profecía, se lee así, la profecía tiene su cumplimiento en Jesús. Jesús es el cumplimiento de la profecía. La profecía anuncia a Jesús, que es el cumplimiento. Está lindo, ¿verdad? Cosita. El tema central de este evangelio, este evangelista atribuye una especial importancia a las enseñanzas de Jesús y las agrupa en 5 discursos. O sea, el evangelio está fragmentado en 5 discursos que forman como la trama de su evangelio y están encuadrados por otras tantas secciones narrativas. El tema central de estos discursos, me emocioné, es el reino de Dios. ¿Anunciado a quién? A los débiles, a los pobres en espíritu, a los que tienen hambre y sed de justicia, a los marginados, a los que sufren violencia, a los que sufren persecución, a los que gozan de misericordia, a los que son pacificadores, a esa gente que no cabe en las estructuras, pero que Cristo les hable ahora la puerta para el reino de Dios. Cristo aparece como el nuevo Moisés que lleva a su plenitud la ley de la antigua alianza. También es el maestro que enseña como quien tiene autoridad y es la justicia de ese reino inaugurado, mire qué lindo, y proclamado por él. Él lo inaugura. ¿Qué usted hace cuando usted está en un sitio y dice, van a abrir un Macy en Ponce y los primeros 100 que lleguen le vamos a dar una tarjeta de $100 de descuento? Cristo inauguró el reino de los cielos y el que llegue a mí, yo no lo echo fuera. Todo el que se sentía afuera, ¿qué hizo? Llegó para nosotros, para ti, para mí, para todos. Amén. Este linaje, en la exégesis, el Evangelio de Mateo presenta hechos importantes y lecciones significativas. Primero, establece claramente que Jesucristo es el Mesías profetizado en todo el Antiguo Testamento. Esta es la base. Segundo,
prueba que Jesús es el Hijo de Dios y lo afirmó a través de una vida sin pecado y una vida perfecta, porque es una vida para imitarse. Y tercero, el Evangelio registra a Jesús haciendo milagros en la naturaleza, como es calmando la tormenta, sanando gente, resucitando a los muertos y echando fuera demonios. Proclama 200 lecciones prácticas de cómo Dios quiere que se viva y responda a circunstancias difíciles y tome decisiones concernientes a su futuro eterno. Algunos ejemplos. Mateo plantea qué es tener fe, cómo lidiar con el miedo, cómo Dios contesta las oraciones, la promesa de la salvación, obedecer a Dios, amar al prójimo, los sacrificios, resolver asuntos legales, importante. Cómo dar a otros, no darle en la cara, sino cómo dar buena dádiva. Perdonar a los que pecan contra nosotros. Es el cuento de Carmelo Terranova, que en paz descanse, que el hijo tuvo una pelea en la escuela, se llamaba Daniel, y él lo fue a buscar. Entonces, Carmelo lo contaba mejor que yo porque es su cuento y además era argentino. Y cuando vino para acá le dijo, ¿por qué has peleado en la escuela? Dice, porque estoy aplicando el sermón del domingo. Dice, ¿qué es el sermón del domingo? ¿Qué yo predico el domingo? Que es más bienaventurado dar que recibir. Y que Dios bendice al dador alegre. Resistir la tentación, que es ser un hipócrita, reconocer a Cristo y la imagen del cielo y el infierno. Fíjate, toda la estructura. Que yo les recomiendo que después tomen su notita y lo lean con calma para su crecimiento personal, no solamente para la clase. Y además, ¿sabe qué? Compartan esto con sus hijos para que vean a Cristo en otra dinámica. Que a veces el Cristo que predicamos está tan lejos de la iglesia, está tan lejos de la Biblia, que hay que traerlo así como con una soga. Ven acá, vuelve. Conclusión, el propósito por el cual el Evangelio de Mateo sirvió en el primer siglo fue sencillo. 1, confirmar la fe en Jesús como el único ungido de Dios, o sea, el Mesías. Y 2, para la instrucción a los discípulos para una vida cristiana. Segundo objetivo, puede servir para un propósito similar hoy en día, para incrementar nuestra fe en Jesús como el Cristo e instruirnos en la rectitud esperada de aquellos que están en su reino. Me explico aquí en algo interesante antes de pasar al próximo evangelio. Instruirnos en la rectitud esperada. Toda persona que esté en Cristo se espera una transformación en su vida, que se refleje en su conducta y en sus actos. No, porque la gracia, ese concepto de la gracia mal aplicado, parece que es una licencia para pecar, donde la gente no necesita ser transformada. Y eso, por ejemplo, este evangelio no es lo que plantea. Este evangelio plantea que en la relación con Cristo diaria hay un mejoramiento continuo, donde aun si yo tengo una recaída, voy a crecer porque el arrepentimiento me va a hacer ver lo que estuvo mal para mejorarlo en la próxima. Y eso es importante en nuestros tiempos. Don Marcos, buena gente. Me gusta este evangelio también. Me gusta la Biblia completa. Estoy hablando de más aquí yo. Cualquiera diría, ¿verdad? Que yo. Qué barbaridad. Qué tonto útil. Marcos fue un discípulo de Pedro. Este dato proviene de la tradición de la iglesia primitiva. Su nombre original es Juan Marcos. Es el mismo que viajó con Bernabé y Pablo en el primer viaje misionero. ¿Y qué pasó en ese viaje? Le dio un trantum. Se tardan mucho. Pues estos viajes misioneros son como ahora. Es más, tenemos un viaje misionero que va a ser del 9 al 22 de julio. Ya tenemos la fecha de regreso. Esta gente se iba y no tienen regreso. Pablo que estaba en esa fiebre predicar, imagínese usted, y Bernabé que lo estaba empujando, dice, vámonos, mira, traigo a Juan Marcos para que venga, para que aprenda, y a mitad de viaje,
¿Cuándo regresamos? ¿Para dónde es que vamos ahora? ¿Vamos a virar? Y no, párate. Y viraron a traerlo. Y Pablo no dijo nada. Pero aquí dijo, este no vuelve. Y usted lee los Hechos y dice que se encontró Bernabé con Juan Marcos en esta esquina y en esta otra está Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Y Pablo dijo, ¿dónde va este? No con nosotros, no, con nosotros mucha gente. Irá contigo. Tú tienes otro viaje misionero que no sabía, porque en este no, yo no voy a virar. Y no lo llevó. Y no se supo más ni de Bernabé. De ese día adelante no se supo más de Bernabé, porque como el que escribe el libro de los Hechos es Lucas, y Lucas anda con Pablo, pues no supo más de Bernabé. Mortal. No, tiene que haber sido una tachuela. Sí, una tachuela en el pie. Eso es, olvídate. Tiene que un abayarde, hermano. Tiene que haber, sí, mejor forma de explicarlo. Un abayarde. Tiene que haber estado mañana, tarde y noche. Antes había mucho antes, había un programa que se llamaba El Circo Mágico de Carlitos Balá. Lo daban los domingos por la tarde. Entonces era Titanes en el Ring, sí, el Circo Mágico de Carlitos Balá y Sandokan, el Tigre de Malasia. Eso no, yo no lo perdía. Sandokan. Entonces, ese personaje de Carlitos Balá aparecía en el circo con la mamá. Y todo el mundo aplaudiendo. ¡Eh! Y él le decía, mamá, mamá, ¿qué hijo? ¿Cuándo nos vamos? Y ese es Juan Marcos. Pablo, ¿qué? ¿Cuándo nos vamos? Y él dice, tú no vuelves. Este evangelio y este autor fue confirmado mediante una carta de un líder de la iglesia llamado Papías. Como le expliqué ahorita, Papías envió una carta haciendo referencia a este evangelio y dando por sentado que el autor es Juan Marcos. El autor escribió este evangelio de acuerdo a los relatos que le narró Pedro. Los escribió según acordó haberlas escuchado de Pedro, pero no las pudo poner en orden porque no las vivió en su momento. Pedro es el que las vive. De Pedro se las cuenta, pero Pedro se las cuenta como se acuerda. Y entonces él viene y las escribe y, como dice Héctor, hace su due diligence. Déjame verificar algunas cositas quizás con los otros discípulos, ¿verdad? Y mira, Pedro me dijo esto, eso fue así. Por eso que aunque las historias se repiten en Mateo y Lucas, no coinciden en el tiempo de redacción. Por eso es que en el orden, Lucas está mejor cronológicamente porque las pone en el orden que él las investiga y no como Marcos que las tiene en el orden que Pedro se las dice. Imagínense, la conversión y expulsión de demonios de María Magdalena está en Marcos en el capítulo 16, que eso es una de las primeras cosas que pasa. En el nombre de Cristo. Ahora, tengo que apuntar a donde es. Sí, sí. Sí, es considerado el primer evangelista y es considerado el evangelio base. Porque sin el evangelio de Marcos, habrían historias en Lucas y en Mateo que tendrían una dificultad de poder redactarse porque ellos se nutren de la información original de Marcos. Entonces es un evangelio de base, igual que Juan, que son fuentes independientes. ¿Sí? Y es el primer evangelista. La mayoría de los eruditos opina que Marcos es el evangelio más antiguo y que fue escrito antes de la caída de Jerusalén y la destrucción del templo. Este hecho ubica a Marcos antes del año 70 y posiblemente después del 65, aunque ahora tenemos una teoría de que es un poco antes del 65. La primera fecha se habló del 65 porque no hay referencia a la destrucción
Y la segunda, porque no hay evidencia de que llegó a conocimiento de Nerón, quien murió en el 68. Así que esas fechas se usan como referencia. ¿Qué implica esto? Esto implica que este evangelio, al estar escrito antes de la destrucción del templo, pone a Cristo en un pilar de haber profetizado la destrucción de Jerusalén en el 33. Marcos le escribe en el 60 y pico y se cumple en el 70. O sea, Cristo vio la destrucción de Jerusalén en el año 33. Este es el debate que le dije, ¿verdad? Pero poner la fecha del evangelio más tarde nos trae el problema de que entonces, como Mateo se hubiera nutrido de Marcos si Marcos está escrito más tarde que él. Y esta teoría se llama la teoría de las redacciones primarias y secundarias. Por ejemplo, la redacción primaria es Marcos. Las redacciones secundarias son Lucas y Mateo. No porque sean de segunda mano, sino porque vienen posteriores. Al venir posteriores, la historia que está en Marcos, que se repite en Mateo, va a ser más larga en textos. Y la que se repite en Lucas también. ¿Por qué? Porque como ellos investigaron, pudieron añadir detalles que Marcos no tenía o que obvió al escribirlos. Lo va a ver cuando vean las redacciones, la va a ver, sí. Sí, sí. Hay un debate sobre cómo finaliza ese evangelio. Y entonces, lo que decía el Héctor, que está sentado atrás, copistas cogieron fragmentos que tenían del evangelio y los reconstruyen, y unos tienen un final y otros tienen otro final. Y no se sabe ahora mismo cuál de los dos finales es, y de hecho no se sabe si Marcos de verdad añadió un final. Y entonces, ¿por qué tenemos ese final? La pregunta. Porque si usted busca el final de Marcos, es la comisión de la iglesia. Id y predicad este evangelio. Que implica que lo que estaba haciendo la iglesia, o sea, la iglesia añadió al evangelio un final como ellos lo estaban viviendo. Hay otra añadición en el evangelio de Marcos. ¿A qué lado trae? Para que no le dé un susto por ahí a la gente. ¡Ay, añadido! Nada que ver. Todo tranquilo porque no nos vamos a morir por eso y no vamos a perder la salvación tampoco. Marcos 9, versos del 14 al 28, al final dice, ¿por qué este género no sale si no es con oración y ayuno? Porque ese ayuno es añadido. Ahora voy a explicar el por qué. Vamos a ponernos aquí, aquí. Vamos a poner. 1. Lo que dijo Cristo. 2. Lo que escribió Marco, que le dijo Pedro. 3. Lo que está haciendo la iglesia después de Cristo y después de Marco. Bien. Cristo. Los discípulos ayunan cuando Cristo está vivo. ¿Por qué? Porque está en la fiesta de la boda, ¿verdad? Y él dijo, si yo estoy presente, ¿para qué van a ayunar? Marcos escribe, este género no sale si no es con oración. La iglesia empieza a vivir la experiencia y dice, wow, pero Cristo ya no está. Pues añade el ayuno. Porque no ayunaban cuando Cristo estaba, pero ahora hay que ayunar porque Cristo no está. La vio venir, ¿verdad? Entonces pusieron oración y ayuno. ¿Por qué? Porque cuando vuelva Cristo, dejamos de ayunar. Lo que es esto y comer hot dog, a mí me encanta. Es una cosa de carrito, de carrito. Para que se rían un rato ahí. No obstante, hay una evidencia indirecta
que vale la pena mencionar, y es que Pablo fue ejecutado durante el imperio de Nerón, que sucumbió en el año 67. Esto pudo haber alertado a Marcos de escribir con diligencia para dejar el legado a los futuros discípulos, ya que los apóstoles estaban siendo ejecutados y muertos. Por lo tanto, una buena fecha antes del papiro 7Q era el 67 o el 68, pero ahora nos hablan un poquito antes, hablando del 60. Así que posiblemente para la próxima clase que nos veamos, le traigo el resumen de las noticias en detalle. Marcos fue escrito para un público particular, los gentiles de las 10 ciudades grecorromanas en la Decápolis. Esto es en la zona de la Galilea, al sureste de la Galilea. Son ciudades de exclusividad que construyó Herodes para que los ciudadanos romanos y griegos fueran allí para traer ¿qué? Inversión. Estas cosas no son nuevas. Se construyeron templos, gimnasios, hipódromos, teatros, los cultos eran paganos y se usaba el cerdo para sacrificios y después para el consumo en la fiesta. Por eso Gadara tenía un negocio redondo. Criaba cerdos y se lo vendía a esta gente. Y ahí es que Cristo llega para tumbarle el negocio a los gadarenos. La Guabate de Galilea. El tema principal en Marcos es el poder sobrenatural de Jesús y su capacidad de liderato. En su redacción se puede apreciar mejor el proceso de formación de los discípulos en lo que se llama en inglés trial and error. Porque los discípulos aquí cometen errores, Cristo los corrige. Cometen errores, Cristo los corrige. Hemos prohibido a uno que esté echando fuera demonios en tu nombre porque no está con nosotros. De verdad. Wow, qué maravillosos son ustedes. Pues mira que hay 9 que ahorita quedaron en ridículo y no pudieron echar fuera el demonio y son del grupito. A palo. A palo. Cristo se les aparece. ¿Qué están hablando ahí? Dice silencio porque no hablan. Y Cristo los agarra. Déjense de cosas. El que sea grande, usted tiene que servir a los demás. El Cristo los coge fuera de base acá jato. Pero los corrige porque es la parte de ¿qué? Formación del discípulo. Entre las redacciones encontramos las múltiples veces que Jesús confronta a su discipulado por el asunto de quién es el mayor. Si algún día aparece una pregunta en un examen que diga ¿cuál es el mayor problema de los discípulos de Jesús? Hermanos míos, la guerra por saber quién va a ser el vicepresidente del grupo. Qué abeja que pica y no suelta a los seres humanos llamada la egolatría. Qué fuerte, ¿verdad? Cristo los molía. En Marcos los temas principales son el señorío absoluto de Cristo, el reino de los cielos entre vosotros está, la humanidad y el poder de Jesús, la humildad para servir y no ser servido y el respeto a la autoridad. En textos como el endemoniado gadareno, donde los demonios reconocen a Cristo. Sin selfie. Ellos lo saben porque Cristo está en el cielo cuando los botan. O sea, Cristo los bota del cielo y ahora está en la tierra. Y ellos lo ven y dicen, nos van a botar de aquí también. Dice, mira, antes que nos mandes al abismo, mándanos ese gatito de cerdo que está ahí, un gatito para... Este es clave en Marcos 10. Porque el Hijo del Hombre vino a servir y no a ser servido. Clave. Porque los discípulos no procesaban este asunto de un Cristo sirviendo. ¿Bien? Ajá. En el tema, Jesús manifiesta poder sobre la materia. ¿Cuándo qué? Cuando multiplica los panes y los peces. Poder sobre el cuerpo físico cuando sana. Poder sobre el mundo espiritual cuando echa fuera los demonios. Poder sobre el mundo físico cuando camina sobre el agua. Poder sobre el mundo emocional cuando sana la amargura del papá del nene endemoniado.
Poder sobre el mundo político cuando truena contra los líderes de la iglesia, o perdón, del templo. Poder sobre el mundo climatológico cuando calma los vientos y el mar. Y poder sobre el mundo del infierno cuando vence a Satanás en el desierto. Esta es la estructura de Marcos. Un Cristo de poder. Ausencia de la narrativa de nacimiento. No hay una historia de nacimiento porque los romanos y los griegos comparten la misma teología, o aquí debe decir mitología. Los dioses son los mismos con diferentes nombres. Sí, tenemos aquí, ¿verdad? Zeus, Júpiter, Poseidón, Neptuno y así, Ares, Marte. Y entonces, ¿qué sucede? Los dioses descendían, tenían relaciones con seres humanos y de estos nacían héroes y semidioses. Escribir una historia de nacimiento de Jesús podía entenderse como una nueva versión de estas mitologías. O decir que los judíos se copiaron de las mitologías griegas y las mitologías romanas. Y a pesar de que hay ciertas mitologías que hablan de una virgen que trajo un niño al mundo con poder, como lo hay en Egipto, como lo hay en Babilonia, como lo hay en Fenicia, la realidad es que los mitos vienen a resolver un problema intelectual. O sea, que estas comunidades y sociedades o civilizaciones tenían el problema de que pensaban que iban a ser destruidas a menos que un día naciera un Dios de una virgen para salvarlos. No apareció en sus civilizaciones, pero aparece en el mundo cristiano Jesús naciendo de María. Cuando un mito se repite, siempre va a vivir hasta que surja la verdad. La pregunta es que un día que surja la verdad es cuando ya no hay más mito. Después de Cristo no se repite el mito. Por lo tanto, Cristo es la verdad que absorbió los mitos pasados. Los derrota. Exacto, Cristo es el cumplimiento de todos los mitos. Santo. Muy bien. Te lo digo. Jesús en Marcos. En el Evangelio de Marcos se nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Son las primeras palabras de Marcos, el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Pero, ¿qué significa esto? Que todo el Evangelio de Marcos quiere contestar con hechos a esta pregunta. Todos los hechos en Marcos son evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios. Marcos, más que los otros evangelistas, nos muestra antes que nada a Jesús actuando. Concentra su atención en los gestos y en las acciones de Jesús, y a diferencia de los otros evangelios, no encontramos en este evangelio largos pasajes de enseñanza. Tiene detalles bien lindos. Por ejemplo, la historia del joven rico en Marcos es bien linda, porque dice cuando el joven rico se va, que Cristo se entristeció porque lo amó. Es un detalle salvaje. Jesús en Marcos es el verdadero hombre. El relato que Marcos pinta es el del verdadero hombre, capaz de sentir las fuertes emociones y los sentimientos característicos de cualquiera de nosotros. Jesús en Marcos sufre, llora, se cansa, tiene hambre, le da coraje. Jesús, el siervo y sacrificio. Marcos presenta a Jesús como el siervo de Dios, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué tiene que ver esto teológicamente? Que Dios todo lo sabe, pero no todo lo experimenta. Dios sabe lo que es la muerte, pero no la experimenta. Dios sabe lo que es el pecado, pero no lo experimenta. Dios sabe lo que era el amor y lo experimentó cuando creó el ser humano. Pero cuando se perfecciona en Cristo, Dios experimenta dolor a través de Cristo. Dios experimenta sufrimiento a través de Cristo. Dios experimenta traición a través de Cristo. ¿Para qué? Para vencerlo y para saber lo que tú y yo sentimos. Porque este Dios no puede consolarte si no experimenta lo que tú experimentas. Así que cuando tú le dices al Señor, Señor, estoy sufriendo,
yo también, aquí al lado tuyo. Eso implica un Dios personal. En el Evangelio de Marcos no se vierte un propósito tan evidente como el caso de Mateo y de Lucas. Sin embargo, podemos decir que tenía un objetivo: consignar por escrito todos los acontecimientos importantes de la vida de Jesús para no y guardarlos contra la distorsión o falsificación de su historia. Claro, en eso Lucas lo supera. El Evangelio de Marcos está escrito en griego y contiene algunas expresiones mezcladas con el arameo. Como le expliqué ahorita, Bartimeo en hebreo y en arameo a la misma vez. El Evangelio de Lucas traduce algunas de estas para su público. En el estilo, en Marcos los discípulos están expuestos a la ridiculez ante el maestro. Aquí tenemos 5 ejemplos de cómo los discípulos chocan con Jesús. Mortal. Mortal. Ay, ay, resucitando los regaña. No les he dicho que iba a resucitar. Como quien dice, ¿qué están haciendo aquí ustedes? ¿Qué pasa con ustedes? Marcos quiere mostrar el verdadero linaje mesiánico y encontramos esta línea de pensamiento en el pasaje de el capítulo 10, 46, 52, cuando el ciego Bartimeo le grita, hijo de David, validando que el linaje de Cristo viene desde David. También en Marcos podemos ver los enemigos de Jesús, sus debates. Por ejemplo, la entrada al templo y la maldición de la higuera son el gatillo donde los enemigos de Jesús deciden que hay que arrestarlo para matarlo. Fíjense que el nivel de odio es alto, porque no es arrestarlo para dar una pela, es para matarlo. No es arrestarlo para decirle que se vaya para Galilea, es para matarlo. Marcos tiene una estructura de redacción intencionada, es decir, con la intención que el lector pueda seguirla de forma coherente. Esto a pesar de que su escrito son las historias narradas por Pedro. La influencia de Pablo es, claro, bueno, quiere saber de Pablo, ya que no hay muchas narrativas dirigidas a la población gentil, ni tantos encuentros de Jesús con personas no judías, excepto los gadarenos y la mujer cananea, que tienen razón de ser por estar ahí. No voy a ir paso a paso porque no terminamos esto, pero sí les quiero enseñar. Fíjense cómo es la estructura de este evangelio. Un punto número 1, introducción y preparación de la actuación de Jesús. Punto 2, primera parte principal. Y se fragmenta en letra A. Primera colección de noticias, llamamiento a los primeros discípulos, primer día, Jesús entra en conflicto, su obra continúa. Y si yo le doy aquí, B, segunda colección de noticias. ¿Vio el bosqueo? Elección definitiva de los 12 discípulos, Jesús en medio de falta de comprensión, Jesús anuncia el reino de Dios en medio de la oposición, Jesús hace grandes milagros, Jesús en conflicto con sus conciudadanos, pero continuando su obra. Le voy a dar para atrás, trate de mirar más o menos algunas cosas aquí para que las vea de nuevo en el principio. Primera parte principal, primera colección de noticias, segunda colección de noticias. Su obra continúa, continuando su obra. ¿Vio cómo es la narrativa? Son bloques completos que son estructuras paralelas en todo el evangelio. Mire, la C del punto 1, una tercera colección de dobles noticias. Y la primera siempre empieza con los apóstoles. ¿Bien? Jesús continúa grandes milagros, controversia sobre la ley de purificación. ¿Y cómo termina? La obra de Jesús continúa. Toda termina así. Mira aquí otra vez. La obra de Jesús continúa. ¿Vio? Da trabajo este bosquejito, pero usted va a subir a la plataforma y lo va a tener. Y lo puede imprimir. Y le va a ayudar a leerlo
Y si usted da clase de escuela bíblica, es un palo. Y si da clase de educación cristiana, también. Aquí una segunda parte principal. El sufrimiento, la muerte y la resurrección, acercándose al sufrimiento, primera colección de noticias, primer anuncio del sufrimiento, la transfiguración en el monte, la curación del muchacho endemoniado, la segunda colección de noticias. Y ya aquí en esta cambia el de que su obra continúa, porque aquí hay otra dinámica. Aquí ya Cristo se va adentrando a su misión salvífica y va pisando el terreno difícil de anunciar el sufrimiento y el llamado al servicio. Lo ven después. Esa es la estructura. Marcos pone a Jesús en una posición de líder después de la resurrección y les da una comisión con señales. La grandeza de este evangelio es la orden de hacer discípulos. Esto asegura que el evangelio se esparcirá por donde quiera. Esto está añadido porque esto es lo que la iglesia estaba viviendo, haciendo discípulos y haciendo señales. Si la iglesia no hubiera estado haciendo discípulos ni señales, esto no se podría añadir. Pero se añade y esto tiene resonancia en el capítulo 2, versos del 45 en adelante del libro de los Hechos. Y llegamos a Lucas, el favorito. Aquí está lo que decía Héctor. Lucas escribió ese evangelio quizás en Cesarea, arriba, al norte, durante los 2 años del encarcelamiento de Pablo, o después de llegar a Roma, cerca del año 80 o 85, se valió de testimonios de testigos presenciales, capítulo 1, verso 2, de muchos relatos escritos, capítulo 1, verso 1, como también de la tradición oral, capítulo 1, verso 4. Todo está bajo la dirección del Espíritu Santo. El recipiente inmediato del Evangelio de Lucas fue Teófilo, nombre que significa amigo de Dios. Probablemente él haya sido un importante oficial romano, ya que él lo llama excelentísimo. Bien, y quizás un convertido de Lucas, a quien le envía este evangelio para que vea las cosas como sucedieron y no como otros las están contando. Fue colaborador de Pablo, está en la epístola de Filemón, capítulo 2, verso 4, y estaba con el apóstol antes de su martirio, segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 11. Lucas fue el único gentil de los escritores de las Escrituras y el único de los evangelistas que escribió una secuela a su evangelio, que es el libro de los Hechos. Al medirse el material por páginas, él escribió más del Nuevo Testamento que cualquier otro escritor. El gentil. De los evangelios, este es el más cercano a una biografía de Jesús. Lucas era médico, con un interés especial en cuestiones de su profesión. Como Mateo era contable y tenía asuntos de contabilidad, Lucas va a tener asuntos de medicina. Por ejemplo, aquí dice que había un muchacho el cual Jesús se le acercó porque él era hidrópico. Es un término científico. Entonces, el vientre lleno de agua. Que la mujer del flujo de sangre había gastado todo en los médicos por ser curada y por ninguno había podido ser curada porque él sabía que esa enfermedad era incurable. Y así otros datos adicionales. En el contenido, los escritos de Lucas fueron especialmente para griegos, muchos de los cuales acababan de venir a la fe en Cristo. Su evangelio es universal en alcance. Solo él, de los escritores evangelios, menciona la viuda de Sidón, Naamán de Siria, el buen samaritano y los tiempos de los gentiles, haciendo ver la inclusión de gentiles en el evangelio de Jesús.
sus comentarios acerca de los recaudadores de impuestos, debe decir como que son favorables y positivos, no como por ejemplo en la parábola del fariseo y el publicano queda mejor que el fariseo. Eso es mortal en otro escrito. Lucas proporciona abundantes enseñanzas doctrinales. Es el primer escrito del Nuevo Testamento que introduce el tema de la redención. El primer escritor que introduce el tema de la redención. Dios en Cristo vino a redimir, a ser redentor del mundo. Presenta a Jesús como el Mesías, un verdadero pariente redentor para la humanidad, que cumple la ley de la redención, donde la idea de redimir ocurre 15 veces. También ilustra la justificación por la fe, que quiere decir que yo no soy inocente, pero Cristo me justifica. Lo que sería en derecho criminal, no culpable. Eso es suficiente. La oración se enfatiza en Cristo. La alabanza predomina en el Evangelio y le da a las iglesias grandes himnos como el Magnificat, el Benedictus y el Excelsis Deus. Un evangelio que enfatiza en la oración, la alabanza y tiene himnos. Evangelio completo. Lucas presenta el más amplio relato del desarrollo humano de Jesús, y las mujeres y los niños son mencionados con respeto. Mire todos los textos que hay. Es un evangelio de vanguardia, donde la mujer y los niños se tratan con respeto. Además, es el evangelio que más referencias tiene sobre lo que es ser un discípulo de Jesús. El que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz y me siga. El que quiera ser, que se niegue a sí mismo, que deje de amar tanto al papá, a la mamá, a los hermanos y me ame a mí más que todas las cosas. Aquí está. Lucas contiene 16 parábolas, de las cuales 10 son exclusivas de su evangelio, que son el buen pastor, el buen samaritano, el hombre rico, el siervo vigilante, la higuera sin frutos, la moneda perdida, el hijo pródigo, exclusiva, el mayordomo infiel, Lázaro y el rico, exclusiva, la viuda y el juez, exclusiva, y el fariseo y el publicano. Le digo estas exclusivas porque son de las más que nosotros conocemos, como el buen samaritano también, y que a veces pensamos que están en todos los evangelios. Son de Lucas, exclusivas de Jesús en Lucas. Lucas es el evangelio que mayor variedad de géneros contiene en sí mismo. Tiene un prefacio, genealogía, cánticos de alabanza, angelofanía, presentación de infantes, historias de tentación, historias de bautismo, profecías y escatología, historias de milagros, historias de expulsiones, discursos de discipulado, historias de resurrecciones, historias de agonía, procesos de arresto, historias de jurisdicción, parábolas, oraciones, sermón del monte, historias de la cruz, historias de la tumba vacía, historias de apariciones. Y faltan algunas todavía. Y se acabó. De verdad se acabó. Este me gusta también. Es para que despertemos un ratito lo que terminamos. ¿Te parece Italia? No, el moscoso no es. Déjame ver. Vamos para atrás. Yo creo que falta algo. No mucho, pero faltan como 2 o 3. Si la mente no me falla. ¿Han aprendido algo, amigo? Sí, amén. No me lo digas por complacerme, dígame la verdad. Sí, hasta ayer. No había más nada. Sí,